La leyenda de El Familiar. Dicen que, si alguna vez caminas de noche por los cañaverales del noroeste argentino, y el viento se queda quieto de golpe, no es el silencio lo que tenés que temer. Es la respiración que no ves. Porque cuando la tierra calla, algo escucha. ¿Escuchaste hablar de El Familiar? No el que se menciona en voz alta, sino el que se nombra bajito, casi como una advertencia. Corría finales del siglo XIX, cuando los grandes ingenios azucareros comenzaron a dominar provincias como Tucumán, Salta y Jujuy. La caña crecía alta, espesa, interminable. Los trapiches no descansaban y la riqueza de algunos patrones aumentaba tan rápido que el pueblo empezó a preguntarse algo inquietante. ¿Cómo era posible que ciertos ingenios prosperaran mientras otros quebraban, aún trabajando igual? Los obreros lo notaron primero. Hombres que entraban al cañaveral y no volvían. Ruidos extraños cerca de los galpones por la noche. Y una sensación constante, como si alguien los observara desde abajo de la tierra. Decían que cada ingenio poderoso escondía un pacto, un acuerdo sellado en secreto, porque El Familiar no era un animal común. No era un perro, ni una serpiente, aunque a veces se lo describía como ambas cosas al mismo tiempo. Negro, enorme, con ojos que no parpadeaban y un andar silencioso, como si conociera cada rincón del lugar antes de que existiera. Pero lo más inquietante no era su forma, era su función. El Familiar no aparecía por capricho, aparecía para cobrar. Los viejos del lugar aseguraban que vivía bajo tierra, en túneles olvidados o sótanos clausurados de los ingenios. Allí lo alimentaban, allí lo mantenían oculto, y cuando llegaba el momento, salía. ¿Momento de qué? De equilibrar la fortuna, porque la riqueza, decían, nunca llega sola. Y mientras el silbido del viento se colaba entre la caña, una pregunta empezaba a repetirse entre los trabajadores, como una oración maldita. Si El Familiar protege al patrón, ¿a quién se lleva para hacerlo? El miedo no estaba en verlo. El miedo estaba en no verlo, y saber que estaba cerca. Y justo cuando el ingenio apagaba sus luces, y el suelo parecía vibrar levemente bajo los pies, algunos juraban escuchar un gruñido profundo, lento, que no venía del monte, sino de las entrañas mismas de la tierra. Ahí, justo ahí, comienza lo que pocos se animaron a contar. Al principio, nadie hablaba. En los ingenios del Valle de Tafí, en Ledesma, en los alrededores de San Miguel de Tucumán, el silencio era una forma de supervivencia. Preguntar demasiado podía costarte el trabajo, o algo peor. Pero las historias empezaron a coincidir. Siempre ocurría de noche, siempre cerca de los depósitos, de los sótanos viejos o de sectores prohibidos del ingenio. Y siempre había un detalle que se repetía, como una marca imposible de borrar: las huellas. No eran huellas de perro, no eran de hombre, eran grandes, hundidas, con la forma de pezuñas o garras, según quien las viera. Aparecían al amanecer, marcadas en el barro, y se perdían antes de llegar al monte, como si la criatura se hubiera desvanecido en el aire o regresado bajo tierra. Los capataces lo negaban todo. Decían que eran supersticiones de peones cansados. Pero entonces comenzaron las desapariciones. Registros antiguos, actas policiales incompletas y relatos orales hablan de obreros que simplemente dejaron de aparecer a finales del siglo XIX y principios del XX. No había cuerpos, no había testigos directos, solo pertenencias abandonadas cerca de los cañaverales, un sombrero, una faja, un machete. Y siempre, antes de que alguien desapareciera, pasaba algo extraño. Los perros se negaban a acercarse. Las mulas se ponían nerviosas. Y el aire se volvía pesado, como si costara respirar. Los más antiguos aseguraban que El Familiar no cazaba al azar. Elegía. Se decía que el patrón debía entregar a alguien de vez en cuando para mantener su protección. No un sacrificio público, sino algo que pareciera un accidente, una huida, una desgracia más del trabajo rural. ¿Y quiénes eran los elegidos? Los que hablaban de más, los que reclamaban mejores condiciones, los recién llegados, sin familia en la zona. Hay testimonios recogidos décadas después por investigadores y folcloristas que coinciden en un punto inquietante.
El miedo no era solo al monstruo, sino al pacto. Porque si el familiar existía, alguien debía alimentarlo. Y en ciertos ingenios, se decía que había una regla no escrita. Nunca camines solo después del cambio de turno. Nunca sigas ruidos bajo tierra. Y jamás preguntes qué hay detrás de las puertas cerradas con candado. Porque esas puertas no protegían lo que estaba afuera. Protegían lo que estaba adentro. Y mientras la caña seguía creciendo, verde e infinita, la leyenda se hacía más fuerte. No como un cuento para asustar chicos, sino como una explicación desesperada para algo que nadie podía probar, pero que todos sentían. Y entonces surgió la pregunta que helaba la sangre de cualquiera que la escuchara. Si el familiar exige sangre para proteger la riqueza, ¿qué pasa cuando el pago se retrasa? La respuesta, decían, no tardaba en aparecer. Con el paso de los años, la figura del familiar empezó a tomar formas distintas según el lugar, pero su esencia siempre era la misma. En Tucumán lo describían como un perro negro gigantesco, con el lomo arqueado y la cabeza baja, como si arrastrara el peso de siglos de pactos. En Salta y Jujuy, en cambio, muchos juraban que se trataba de una enorme serpiente, gruesa como un tronco, con ojos brillantes que no reflejaban la luz, la absorbían. La verdad, nadie se ponía de acuerdo. Y quizá ahí estaba el verdadero terror. El familiar nunca se mostraba igual dos veces. Los relatos más antiguos lo vinculan directamente con creencias traídas desde Europa y mezcladas con tradiciones indígenas y afroamericanas. La idea del familiar, un ser que protege a su amo a cambio de obediencia y alimento, ya circulaba en viejos textos del siglo XVIII. Pero en el noroeste argentino tomó una forma más cruda, más cercana, más real. Los patrones, decían, no heredaban solo tierras o ingenios, heredaban al familiar. Junto con las escrituras, se transmitía el secreto. Un secreto que no podía romperse sin consecuencias. Hay registros orales que cuentan que algunos dueños intentaron deshacerse de él. Clausuraron sótanos, sellaron túneles, abandonaron galpones. Pero el resultado siempre era el mismo. Accidentes inexplicables, incendios repentinos, máquinas que fallaban sin razón. Como si algo reclamara atención. Porque el familiar no era libre. Estaba atado al lugar. Y ese lugar, casi siempre, era el corazón del ingenio. Algunos obreros afirmaban haberlo visto salir de grietas imposibles, como si la tierra se abriera solo para dejarlo pasar. Otros decían haber sentido su aliento caliente en la nuca, sin ver nada, justo antes de desmayarse del miedo. No había ataques directos confirmados, solo consecuencias. Y lo más perturbador, cuando un ingenio quebraba o cerraba, la leyenda no desaparecía. Se transformaba. Los vecinos empezaban a evitar esas ruinas. De noche, nadie se acercaba. Se escuchaban golpes bajo el suelo, cadenas arrastrándose, gruñidos apagados. Como si el familiar siguiera allí, esperando, sin amo, sin órdenes, sin alimento. ¿Puede una criatura así simplemente desaparecer? ¿O queda condenada a vigilar un lugar vacío, alimentándose del miedo? A comienzos del siglo XX, con el crecimiento de las ciudades y la llegada de la modernidad, muchos pensaron que la leyenda moriría. Pero ocurrió lo contrario. Cuanto más se intentaba negar su existencia, más relatos aparecían. Porque hay historias que no necesitan pruebas escritas. Se sostienen solas. Se transmiten en voz baja. Y sobreviven porque explican lo que nadie quiere aceptar. Y entonces, entre mate y mate, alguien siempre terminaba diciendo: el familiar no se fue, solo aprendió a esconderse mejor. Y cuando esa frase se pronunciaba, el silencio volvía a caer pesado, como si algo, en algún lugar, acabara de escuchar su nombre. Hubo un tiempo en que la leyenda dejó de ser solo un rumor entre peones y empezó a llamar la atención de cronistas, folcloristas y periodistas. A principios del siglo XX, algunos se animaron a recopilar testimonios en los pueblos cañeros del noroeste, especialmente en Tucumán, donde la industria azucarera marcaba el pulso de la región. No buscaban monstruos, buscaban explicaciones. Encontraron algo más inquietante. En entrevistas realizadas décadas después, muchos trabajadores coincidían en un punto:
nadie había visto morir a el familiar. Nunca hubo un final claro. No existía un relato que dijera ahí terminó todo. Solo silencios, evasivas y miradas que se desviaban. Algunos investigadores señalaron que la leyenda funcionaba como una forma de explicar abusos reales, jornadas inhumanas, castigos, desapariciones encubiertas. Pero incluso ellos reconocían algo difícil de ignorar. Demasiados relatos coincidían en detalles que no podían haberse puesto de acuerdo. Los mismos horarios, los mismos lugares, las mismas sensaciones físicas antes de que algo ocurriera. Uno de los puntos más mencionados era la existencia de sótanos y túneles en los ingenios antiguos. Estructuras reales, documentadas, usadas para almacenamiento o como parte del sistema de producción. Muchos de esos espacios quedaron cerrados con el tiempo, sin planos claros, sin registros completos. ¿Y si no todos estaban vacíos? Vecinos de zonas rurales contaban que, en ciertas noches, el suelo vibraba suavemente, como si algo grande se moviera debajo. No lo suficiente para provocar un temblor, pero sí para despertar a los animales. Los gallos cantaban fuera de hora. Los perros aullaban sin razón aparente. Y siempre había un detalle final. Un olor fuerte, denso, imposible de describir con precisión. Azufre, decían algunos. Tierra húmeda, decían otros. Lo cierto es que nadie se quedaba a investigar demasiado. Porque también se decía que el familiar no atacaba de frente. No corría, no perseguía, esperaba. Su presencia era más psicológica que física, como si supiera que el miedo, tarde o temprano, hace cometer errores. Errores como internarse solo en el cañaveral, como bajar a un sótano sin avisar, como ignorar advertencias antiguas. A medida que los años pasaban, los relatos se volvían más fragmentados. Pero lejos de debilitarse, la leyenda se volvía más resistente. Cambiaban los nombres, cambiaban los ingenios, pero el familiar seguía ahí, adaptándose al tiempo. Y entonces surgió una idea aún más perturbadora. ¿Y si el familiar no pertenece al pasado? ¿Qué pasaría si no depende de una época, sino de algo más profundo, como la ambición? La pregunta quedaba flotando en el aire. Y nadie se animaba a responderla en voz alta, porque responderla implicaba aceptar que, quizás, la leyenda nunca necesitó terminar. Con el tiempo, la figura del familiar empezó a aparecer en algo más que relatos de fogón. Su nombre se filtró en expedientes judiciales incompletos, en notas periodísticas ambiguas y en denuncias que nunca llegaron a resolverse. No se hablaba de un monstruo, se hablaba de incidentes, de ausencias, de accidentes laborales. Pero en los pueblos chicos, donde todos se conocen, nadie se tragaba esa versión tan fácil. En San Pedro de Yujuy, en Libertador General San Martín y en zonas rurales cercanas a Orán, los ancianos repetían la misma advertencia a los más jóvenes. El ingenio no duerme nunca. Y cuando duerme, sueña. Decían que algunos patrones tenían habitaciones que nadie más podía usar. Cuartos sin ventanas, siempre cerrados, a los que solo entraban de noche. No hay pruebas escritas de rituales, pero sí testimonios orales que hablan de rezos mezclados con palabras que no parecían cristianas, de velas negras, de animales sacrificados. ¿Eran exageraciones? ¿O restos deformados de algo real? Lo comprobable es que muchos ingenios tenían capillas privadas, y también sectores restringidos donde el acceso estaba prohibido incluso para los capataces. Y cuando alguien desobedecía, no duraba mucho tiempo en el lugar. Otro detalle que se repetía era el comportamiento de los animales. No solo perros o caballos. Las ratas desaparecían de ciertos sectores durante semanas, y luego volvían de golpe, como huyendo de algo. Los corrales amanecían revueltos, sin señales claras de ataque, como si algo hubiera pasado, pero sin dejar pruebas. Los folcloristas que recopilaron estas historias notaron algo inquietante. El familiar nunca atacaba al patrón. Jamás. Toda su furia, toda su presencia, parecía dirigida hacia abajo, hacia los que sostenían el trabajo. Eso reforzaba la idea del pacto. Un guardián comprado, un protector que cobraba con vidas anónimas. Y entonces surgía otra pregunta incómoda. Si el patrón muere,
¿Qué pasa con el familiar? Algunos decían que quedaba libre, otros, que se volvía más peligroso, y otros, los más viejos, bajaban la voz y decían, pasa a reclamar lo que le deben. En más de un pueblo se contaba que, tras la muerte repentina de ciertos dueños de ingenios, comenzaron los ruidos nocturnos, los accidentes inexplicables, las enfermedades súbitas. Nada que pudiera probarse, todo lo suficiente para alimentar el miedo. Y mientras los años avanzaban, la leyenda no se apagaba. Se volvía más sutil, más difícil de señalar. Ya no hacía falta verlo. Bastaba con sentir que algo estaba fuera de lugar. Porque el familiar, decían, no necesita mostrarse. Le alcanza con que sepas que existe. Y cuando esa idea se instalaba en la cabeza, ya era demasiado tarde para ignorarla. A medida que avanzaba el siglo XX, muchos pensaron que el familiar quedaría atrapado en el pasado, enterrado junto con los viejos ingenios y sus historias oscuras. Pero ocurrió algo curioso. Cuanto más se intentó modernizar la región, más persistente se volvió la leyenda. En pueblos donde los ingenios cerraron o cambiaron de dueños, la gente empezó a hablar de presencias sin nombre. Ya no decían el familiar tan fácilmente. Usaban rodeos. Eso que anda ahí, lo que cuida el lugar, el que no hay que molestar. Porque nombrarlo, decían, era llamarlo. En antiguas instalaciones abandonadas de Tucumán y Salta, algunos trabajadores temporales afirmaron sentir pasos pesados bajo el piso de concreto, como si algo siguiera recorriendo los viejos túneles. Otros aseguraban que, al caer la noche, se escuchaban respiraciones profundas cerca de las calderas oxidadas. No eran jóvenes impresionables. Eran hombres curtidos, acostumbrados al trabajo duro. Y aún así, renunciaban al día siguiente. Uno de los relatos más repetidos habla de luces que se apagan solas, incluso sin suministro eléctrico. De sombras grandes, demasiado grandes, que cruzan un pasillo y desaparecen sin hacer ruido. Nada espectacular, nada que pueda filmarse. Solo lo suficiente para provocar una sensación clara. No estás solo. Los historiadores del folclore señalan que el familiar funciona como una advertencia colectiva. No solo sobre el pasado, sino sobre los excesos del poder. Pero incluso ellos admiten que hay elementos imposibles de explicar del todo. Porque la leyenda tiene reglas. Y esas reglas se respetan, incluso sin saberlo. Nunca aparece de día. Nunca cruza ciertos límites del ingenio. Nunca ataca frente a testigos. Es como si siguiera un código antiguo. Un contrato que aún no ha sido cancelado. En algunas familias, el miedo se hereda. Padres que prohíben a sus hijos jugar cerca de ruinas industriales. Abuelos que cambian de tema cuando alguien menciona túneles o sótanos. No por ignorancia, sino por memoria. Y ahí surge una idea inquietante. Tal vez el familiar no necesita cuerpos ahora. Tal vez le alcanza con el miedo. Porque mientras la gente evite ciertos lugares, mientras el silencio se mantenga, el pacto sigue vivo. No firmado con sangre visible, sino con omisiones, con olvidos forzados. Y entonces, cuando alguien se ríe de la leyenda y dice que son cuentos de antes, siempre hay alguien que responde, casi en un susurro. Ojalá tengas razón. Ese susurro no busca convencer, busca advertir, porque hay historias que no mueren. Solo esperan que alguien deje de creer en ellas, para recordarle porque nunca debió hacerlo. Con el paso de las generaciones, el familiar dejó de ser solo una figura del miedo y se convirtió en una presencia incómoda en la memoria colectiva. No aparecía en los libros escolares, pero sí en las charlas nocturnas, en las advertencias sin explicación, en los silencios que se imponían de golpe. En algunos pueblos del noroeste, todavía se conserva una costumbre curiosa: no silbar de noche cerca de los ingenios. Nadie sabe explicar exactamente por qué. Solo dicen que no es bueno, que atrae cosas. Esa costumbre no figura en ningún registro oficial, pero se cumple, porque algo la originó. Los relatos más antiguos hablan de un sonido grave, parecido a un resoplido, que respondía a ciertos ruidos humanos, como si el familiar reaccionara al ser provocado. No atacaba, no aparecía, pero se hacía notar. Un golpe seco, un temblor leve,
Un portón que se cerraba solo. Nada más. Nada menos. También se decía que algunos obreros podían sentir cuando el familiar estaba cerca. No con los ojos, sino con el cuerpo. Un frío repentino. Mareos. Una presión en el pecho, como si el aire se volviera espeso. Sensaciones difíciles de describir, pero imposibles de ignorar. Los médicos de la época hablaban de agotamiento, de estrés, de superstición. Sin embargo, las descripciones se repetían una y otra vez, en personas que nunca se habían conocido entre sí. Otro detalle llamativo es que la leyenda nunca menciona nombres propios. No hay testigos famosos. No hay héroes. No hay vencedores. El familiar no deja lugar para la gloria, solo para la advertencia. Y eso lo vuelve más creíble, porque las historias inventadas suelen tener finales. Esta no. Algunos folcloristas sostienen que el familiar representa el miedo a lo que se construyó sobre el sufrimiento ajeno. Un guardián de una riqueza manchada. Una conciencia deformada que no puede descansar. Pero aún aceptando esa explicación, queda algo sin responder. ¿Por qué tantas personas aseguran haber sentido lo mismo? No visto, sentido. Y ahí está la clave. El familiar no necesita mostrarse. Vive en la espera, en la posibilidad, en la duda constante de si ese ruido fue el viento o algo más. Cuando cae la noche y el campo queda en silencio, el oído se vuelve traicionero. Todo parece más cerca, más pesado. Y en ese estado, la mente recuerda lo que escuchó de niño, aunque jure no creerlo. Por eso, cuando alguien pregunta si el familiar sigue ahí, la respuesta nunca es directa. Solo dicen, mientras existan lugares que nadie quiere habitar, algo los está cuidando. Y esa frase, dicha sin énfasis, suele ser suficiente para que nadie vuelva a hacer la pregunta. Porque hay verdades que no necesitan confirmación. Se sienten. En algún punto, la leyenda del familiar dejó de pertenecer solo al campo y empezó a mezclarse con la vida cotidiana. No como un relato de terror clásico, sino como una sombra que acompaña ciertas decisiones. Elegir no pasar por un camino. Evitar una ruina. Cambiar de vereda sin saber bien por qué. En el noroeste argentino, el paisaje ayuda a que la historia respire. Los cañaverales altos, las noches cerradas, la humedad que apaga los sonidos. Todo parece diseñado para que algo pueda moverse sin ser visto. Y quienes crecieron ahí saben que el monte tiene sus propias reglas. Los más viejos dicen que el familiar reconoce a los suyos. No en un sentido de lealtad, sino de pertenencia. Sabe quién conoce la historia y quién no. A los primeros los observa. A los segundos, los sorprende. No con violencia directa, con presencia. Hay relatos de personas que, al entrar a viejos ingenios abandonados, sintieron una necesidad urgente de salir. No miedo puntual, no pánico, algo más primitivo, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente. Eso, dicen, es la señal. En archivos de tradición oral recopilados a mediados del siglo XX, se repite una idea inquietante. El familiar no se muestra a quien lo busca. Solo aparece, o se manifiesta, cuando alguien baja la guardia. Cuando cree que ya entendió todo. Por eso, los que se animaron a investigar demasiado, siempre se retiraron con más preguntas que respuestas. Nadie volvió con pruebas definitivas. Nadie volvió con un final cerrado. Y eso es lo que mantiene viva la leyenda. Porque el familiar no necesita que creas. Necesita que dudes. Mientras exista esa duda, el pacto, real o simbólico, sigue funcionando. El lugar se conserva. El silencio se mantiene. Las ruinas permanecen intactas, como si algo las protegiera del olvido. Y entonces, cuando alguien intenta romper ese equilibrio, pasa algo pequeño. Un susto, un ruido, un accidente menor. Lo justo para recordar que hay límites que no conviene cruzar. No hay castigo inmediato. Hay advertencia. Y en esa advertencia vive la fuerza de la leyenda. No en la sangre, no en el grito, sino en la certeza de que no todo lo que existe necesita ser visto. Porque hay guardianes que no persiguen, esperan. Y cuando la noche cae sobre los cañaverales, y el viento deja de moverse,
muchos prefieren no pensar en lo que puede estar respirando debajo de sus pies. No porque crean del todo, sino porque, en el fondo, no están seguros de que sea solo un cuento. Si uno escucha con atención todos los relatos, hay algo que se vuelve claro. El familiar no pertenece a una sola historia, sino a muchas pequeñas verdades que nunca se dijeron completas. No hay un punto exacto donde empiece ni un momento preciso en que termine. Está hecho de fragmentos. Fragmentos de miedo. Fragmentos de silencio. Fragmentos de cosas que nadie quiso explicar. En el noroeste argentino, la leyenda se transmite como una advertencia disfrazada de cuento. No para asustar, sino para recordar. Recordar que hubo un tiempo en que el progreso se construyó rápido, sin preguntas, sin límites claros, y que alguien, o algo, tuvo que encargarse de equilibrar esa balanza. No es casual que el familiar esté siempre ligado a lugares de producción, nunca a casas comunes. No cuida personas, cuida intereses, cuida riqueza, cuida poder. Eso lo vuelve más inquietante que cualquier criatura salvaje. Porque si es solo un mito, ¿por qué nadie se anima a desafiarlo del todo? Y si no lo es, ¿por qué nunca deja pruebas claras? Tal vez porque la leyenda funciona mejor así. Incompleta, ambigua, incómoda. Los que crecieron escuchándola saben que no se trata de ver un monstruo. Se trata de reconocer un límite invisible. Un acuerdo tácito entre el pasado y el presente. Algo que dice, hasta acá. Por eso, cuando alguien pregunta si el familiar sigue existiendo, la respuesta suele ser otra pregunta. ¿Siguen existiendo lugares donde nadie quiere entrar de noche? Mientras la respuesta sea sí, la leyenda no necesita actualizarse. No necesita nuevos nombres ni fechas recientes. Vive en los espacios que quedaron detenidos en el tiempo, donde la modernidad pasó, pero no se quedó. Y ahí, entre paredes descascaradas y túneles olvidados, el familiar sigue cumpliendo su función. No como un cazador visible, sino como un recordatorio constante. Un recordatorio de que hay historias que no piden ser contadas, solo respetadas. Y cuando alguien se ríe, cuando minimiza todo y dice que son cuentos de viejos, siempre hay un silencio incómodo que cae sobre la mesa. Nadie discute, nadie aclara. Tal vez por eso, la leyenda del familiar nunca tuvo un final definitivo. No porque falten palabras, sino porque sobran silencios. Silencios heredados, aprendidos, respetados. En el noroeste argentino, cuando cae la noche y el monte se aquieta, hay quienes todavía miran de reojo hacia los viejos ingenios. No esperando ver algo, sino esperando no sentir nada extraño. Porque sentir es suficiente. El familiar no necesita aparecer para existir. Existe en la advertencia, en el límite que nadie cruza, en la puerta que sigue cerrada aunque ya no haya candado. No hay una fecha exacta para su última manifestación. No hay un día marcado en los registros donde alguien pueda decir, ahí terminó todo. Y eso no es un error de la historia, es parte de la leyenda. Porque si hubiera un final claro, el familiar perdería su función. Los que conocen el relato saben que no se trata de un monstruo que acecha por hambre. Se trata de algo atado a la ambición, al poder, a los pactos que nunca se escriben pero se cumplen igual. Algo que permanece mientras existan lugares construidos sobre el miedo y el silencio. Por eso, cuando alguien te cuente esta historia, no lo va a hacer con gritos ni exageraciones. Te la va a decir como quien recuerda algo real. Con pausas, con cuidado, mirando alrededor, casi sin darse cuenta. Y quizás, al terminar, te haga una pregunta sencilla. Si vos tuvieras algo así protegiendo tu riqueza, ¿te animarías a romper el pacto? No esperes respuesta, porque la leyenda del familiar no busca convencerte. Busca acompañarte. Acompañarte cuando pases cerca de un ingenio abandonado. Cuando escuches un ruido bajo tierra. Cuando el silencio sea demasiado profundo. Y si alguna vez, en medio de la noche, sentís que el suelo vibra apenas bajo tus pies, no corras, no mires atrás. Seguí caminando, como hicieron todos los que entendieron que hay historias que no se enfrentan. Se respetan, porque mientras el monte exista, y el silencio siga teniendo peso,
El familiar no necesita un final para seguir ahí.